Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón está San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y decíamos que, como se puede ver en este sumario, todo lo que se refiere al futuro no es una evasión de compromiso, un opio para olvidar las dificultades. El tiempo de la salvación es este. Aquí vivimos en mayor o menor medida nuestra condición como hijos y como creyentes. La vida no es una espera de lo que será, sino una atención a lo que está presente. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está siempre presente para llevar al mundo su plenitud, como lo anuncia Mateo capítulo 28. Determinante para lo que será el futuro es lo que hacemos en el presente. El juicio de Dios no hará más que dar a conocer si hemos vivido o no según el juicio. El discurso prolongado se narra antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Su suerte es la misma de todo creyente y de la iglesia, de todo hombre y del mundo entero, de la pequeña historia de cada uno y de la gran historia del cosmos, a la luz del Hijo del Hombre, primogénito de toda criatura, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Comprendemos el misterio de toda la creación
En el Nuevo Testamento, cuando se habla del fin del mundo, se entiende como algo que ya le sucedió al Hijo de Dios y le sucederá a todos nosotros. Como ya se ha dicho, este trozo es una llamada contra la tribulación y el alarmismo para no caer en el engaño. En efecto, hermano que me escuchas, el primer engaño es el mismo miedo que hace cerrar los ojos e impide que se vea la realidad. A los discípulos que lo interrogan acerca del cuándo y de las señales del final, los remite a la cotidianidad, ya que toda ella hay que leerla como señal de la presencia de Dios con nosotros. Hermanos, el Hijo del Hombre viene en cada hora como ha venido entonces, bajo su señal, que es la cruz, donde la violencia del mal se revela y se detiene en el amor de quien la lleva sin restituirla. El mal no es el final, ni mucho menos el fin del mundo. En cambio, es el lugar del testimonio del amor del Hijo de Dios y de sus creyentes. La historia humana es siempre un dolor del parto de la nueva creación, lo anuncia Romanos capítulo 8. La cabeza ya salió a la luz. Sigue ahora el nacimiento de todo el cuerpo. Hermanos, este texto está organizado de este modo. Los primeros versículos anuncian la destrucción del templo de Jerusalén, que suscita la pregunta de los discípulos acerca del tiempo y las señales del final. Los versículos siguientes ponen alerta contra los engaños. Después se describen los ingredientes normales de la historia, cuyos dolores se han de leer como dolores del parto. Y siguiendo los versículos, muestran cómo el discípulo es engendrado como creyente nuevo precisamente por esta situación, que lo hace testigo de su Señor. Y los últimos versículos hablan del modo decisivo del testimonio, en el cual es necesaria la resolución y la paciencia. Se cierran como el comienzo, poniendo alerta contra los engaños fáciles. El Señor Jesús pone en guardia contra los alarmismos acerca del fin del mundo, para que vivamos en el presente como el tiempo de gracia, en el cual podemos nacer como hijos y vivir como creyentes. Hermanos, la Iglesia vive en el seguimiento de su Señor y continúa su lucha y su victoria, su muerte y su resurrección, llevando consigo el mundo hasta la propia plenitud. La palabra del Hijo de Dios, sembrada en el anuncio, que crece entre mil contradicciones, fructifica en la comunidad. Es el juicio del Dios sobre la historia presente, y es lo que el Señor Jesús ha realizado plenamente con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y el versículo 1 se lee: salió Jesús del templo. Hermanos, la gloria sale del templo de Jerusalén y deja desierta la casa que es suya y nuestra.
en espera de que reconozcamos la señal nueva de su gloria. Esta salida se relaciona con el discurso anterior, que está en Mateo capítulo 23, e introduce el siguiente, acerca del final del templo y del tiempo. Seguimos leyendo el versículo. Se le acercaron sus discípulos. Los discípulos están fascinados por la vista del templo de Jerusalén, majestuoso y bello. No saben todavía que existe un templo más grande y más hermoso, no hecho por manos de hombres, como lo anuncia Marcos capítulo 14. Y el versículo 12 lee, no quedará aquí piedra sobre piedra. Hermanos, el templo de Jerusalén, en torno al cual se estructura la vida religiosa y civil, la vida cultural y cultural, se va a acabar. Y hoy está acabado más que nunca. Es un símbolo cósmico, un centro del espacio y del tiempo. Es el eje que une cielo y tierra, pero será eliminado. Esto significa el fin del mundo, su regreso al caos. Toda la creación, así como tuvo un comienzo, así también terminará. Va a terminar ya. Si no hubiera pecado, el asunto sucedería sin traumas y su final sería como el volver a unirse a su comienzo. Pero el pecado lo ha alejado de Dios, lo ha separado de su origen y lo ha suspendido en la nada. Y el versículo 3 leemos, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Hermanos, los discípulos están preocupados y quieren saber cuándo será el final. El tiempo es vida. ¿Cuándo se ha cumplido todo? Todo ha terminado. El hombre tiene conciencia de que va a morir y trata de aplazar el momento. Trata de saber cuándo será, con la convicción ilusoria de tener su control. Pero ese afán no hace más que bloquearlo y lo mantiene esclavo del miedo a la muerte durante toda su vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. ¿Cuál será la señal? Los discípulos buscan las señales del tiempo. ¿Cuándo sucederá el final inevitable? Con el resultado de dar muerte a todo el presente en la espera del futuro. Seguimos leyendo el versículo. De su venida. En griego está escrito parusía, que significa presencia o venida. Desde el apóstol San Pablo en adelante, esta palabra se usa para indicar la segunda venida del Señor Jesús. Pero esta no será más que la manifestación de su presencia actual bajo la señal del Hijo del Hombre, que es el de Jonás, según lo anuncia Mateo capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. Y del fin del mundo. En realidad, el final que tenemos es el final que deseamos. El encuentro con el Señor. La historia no es más que un camino hacia el reconocimiento de aquel que está siempre con nosotros. En la medida en que lo reconocemos,
Para nosotros el tiempo se ha cumplido. Se acaba el mundo viejo puesto en el mal y comienza el nuevo. Y en el versículo 5 se lee: vendrán muchos usurpando mi nombre, como sucedió en el año 70, en el cual fue destruida la nación judía, y como sucede en todo tiempo de crisis. Siempre hay personas que prometen la salvación en nombre de Dios. Mienten y engañan, porque hacen olvidar que la salvación no consiste en salvarse del mal o de la muerte, sino saber vivir toda situación como hijos y como creyentes, en la escucha de la palabra del Padre Celestial. Y el versículo 6 se lee: oiréis hablar de guerra y de rumores de guerra. Después que el mundo existe, desde que el mundo existe, siempre ha habido y hay guerras que se anuncian y que suceden. Es la crónica cotidiana, la violencia que se ha desencadenado desde el principio. Devasta siempre más el mundo cuando se ha roto la relación con el Padre Celestial. Toda relación consigo mismo y con los otros es conflictual. Seguimos leyendo el versículo. Cuidado, no os alarméis. En lugar de agitarnos y responder a la violencia con la violencia, en esta, que es la condición normal, estamos llamados a vencer el mal con el bien. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. Eso es necesario que suceda. Hermanos, el mal existe y es necesario que salga y se purifique. Es necesario como la cruz de Cristo, no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros, por engaño, actuamos así. El miedo nos vuelve agresivos y violentos y hace salir al exterior lo que está dentro. Es una supuración inevitable, ya que existen las premisas. El mal que encontramos en la historia es siempre más apocalíptico, que quiere decir revelador, pero no escatológico, que quiere decir definitivo. Es apocalíptico porque revela el mal que está en nosotros, pero no es escatológico porque lo único definitivo es el amor de Dios hacia nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Pero no es todavía el fin. El mal, hermano que me escuchas, así como no es el principio, tampoco es el fin del mundo. El que dijo la primera palabra, dice también la última. Solo su misericordia eterna es principio y fin de la creación y de la historia, como lo repite el gran Jalel del Salmo 136. Y en el versículo 7 se lee: nación contra nación y reino contra reino. Es un horizonte oscuro de levantamiento general, de guerra global. El gesto de Caín, que mata a su hermano, se extiende a todo el mundo. Seguimos leyendo el versículo. Hambre y terremotos. El cielo se cierra sobre la fraternidad negada y no fecunda ya la tierra. Y la tierra se sacude, vomitando la sangre y los muertos que están obligadas a ocultar
El hombre que no vive como hijo ya no es reconocido ni por el cielo ni por la tierra. Todo se vuelve su enemigo, incluso su misma vida. Y el versículo 8 se lee: todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Hermanos, todos los males del mundo no se han de leer como señal de muerte, sino de nacimiento. Estos son los dolores del parto de la criatura nueva. En efecto, en esta violencia, el discípulo se vuelve hijo al vivir como creyente. Y al apagar la violencia en el amor, nace a imagen de Dios. Y el versículo 9 se lee: entonces os entregarán. Lo que le sucedió al Señor Jesús le sucede a todo creyente, a todo el que es justo. Su vida viene a ser testimonio del amor del Padre Celestial, que desenmascara y vence la violencia con su mansedumbre. Y el versículo 10 se lee: muchos se escandalizarán. Hermanos, la cruz es escándalo para todos los que la ven. Es el lugar en el cual vivimos de la fe o perdemos la fe. Y el versículo 11 se lee: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Falsos profetas son los que no acogen el escándalo de la cruz. Proponen la salvación exenta de la cruz y no a través de la cruz. Prometen evitar el mal, no vencerlo con el bien. Y el versículo 12 se lee: y al crecer cada vez más la iniquidad. Hermanos, la iniquidad para el apóstol Mateo es no cumplir la palabra de Dios, que se resume en el mandato del amor. Seguimos leyendo el versículo. La caridad de la mayoría se enfriará. El verdadero mal no es el sufrimiento, sino el enfriamiento de la caridad. Es producido por el miedo que lleva a responder a la violencia con violencia. Y el versículo 13 se lee: pero el que persevera hasta el final, este se salvará. Hermanos, la salvación va unida a nuestra resistencia y paciencia en el amor, sin dejarnos agitar ni engañar, sin dejarnos ni de escandalizar ni enfriar. El versículo 14 se lee: se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero. Hermanos, no en un mundo mejor, se testimonia el evangelio, la buena nueva, de que existe un amor más grande que cualquier mal. El mismo mal es el lugar propio de este testimonio. Seguimos leyendo el versículo. Entonces vendrá el fin. ¿El cuándo? Del fin del tiempo es su expiración. Cuando todos, a través del testimonio del Hijo de Dios y de sus creyentes, reconozcan el amor del Padre Celestial. El mismo mal, al final, no hará más que cumplir ese designio de Dios. Lo anuncia Romanos 8, Hechos capítulo 4, Apocalipsis capítulo 17. Al revelar a toda miseria, la miseria, a todo pecado,
el perdón, al revelar a toda la miseria, la misericordia, a todo pecado el perdón, como lo hizo en la cruz. Y el versículo 15 se lee, la abominación de la desolación. Esta expresión, tomada de Daniel capítulo 9, habla de la profanación del templo de Jerusalén, que fue dedicado al ídolo. Lo puede leer en 1 Macabeos, capítulo 1. Significa que al final el ídolo estará en el lugar de Dios. Es el ápice del mal, considerado como absoluto, inevitable y necesario para todos. Seguimos leyendo el versículo. El que lea, que entienda. Hermanos, el evangelista se dirige al lector. Cada uno está llamado a comprender qué es lo que para él ocupa el puesto de Dios y no es Dios. Esto sucede todas las veces que colocamos como absoluto lo que no lo es. Cada vez que nos volvemos esclavos en lugar de ser señores de las diferentes criaturas o creaciones. Cada época tiene sus absolutos. ¿Acaso no está nuestra época totalmente administrada por normas, ya sean económicas, que se autogeneran? Un triunfo del ídolo, que es la imagen de un Dios falso, a expensas del hombre y de la humanidad. Esta es la máxima iniquidad de la cual debemos guardarnos. El dominio de la bestia, que quiere marcarlos a todos con el número de su código, como lo anuncia el Apocalipsis, capítulo 13. En la cruz, hermano que me escuchas, la abominación de la desolación está realmente en el lugar sagrado. Toca al mismo Dios. Y el mismo Dios se coloca en toda abominación. Esta es la señal del final de todo. Consumación de todo mal y cumplimiento de todo bien. Y el versículo 16 se lee, los que estén en Judea huyan a los montes. En caso de guerra, es bueno refugiarse en las ciudades fortificadas, pero solamente si se vence. De lo contrario, los muros se convierten en una trampa mortal. Los cristianos, en el asedio de Jerusalén, huirán con anticipación. Fuera de la metáfora, el que lee, que comprueba, el que lee, que comprenda. En cada ciudad hay una situación de idolatría que destruye al hombre y su libertad. Con esta no se puede pactar, nos dice el Apocalipsis capítulo 13. En ella estamos llamados a ver la abominación de la perdición y vivir la salvación de la cruz. Y el versículo 17 se lee, el que esté en el mundo. La huida es urgente. Ninguna cosa, ningún tesoro, ni siquiera el manto indispensable debe anteponerse a la vida. Es una decisión en la que todo se juega. Y el versículo 19 se lee, ay de los que estén encinta o criando. Las mujeres con el niño en el vientre o en sus brazos están visiblemente en desventaja. Son las primeras en caer en manos de los enemigos. En esta situación, incluso toda promesa de vida futura
no es sino una premisa de muerte segura. Y el versículo 20 se lee: vuestra fuga no suceda en invierno. Hermanos, las lluvias vuelven invadiables los ríos y el frío obstaculiza la huida. El verdadero invierno que impide decidir en favor de la vida es precisamente el enfriamiento del amor. Y el versículo 21 se lee: habrá una gran tribulación. Cada época y cada persona pasa por este momento de prueba. Es la gran tribulación en la cual estamos llamados a escoger entre Dios y el ídolo falso, entre salvar o perder la vida. Y el versículo 22 se lee: si aquellos días no se abreviasen. Hermanos, esta tribulación es una historia. Dura varios días, días largos, días interminables como la noche. Pero ninguna prueba supera nuestra capacidad y el Señor da la fuerza para soportarla. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 10. Es importante resistir cada día. A cada día le basta su afán. Lo anuncia Mateo, capítulo 6. Y en el versículo 23 se lee: mirad, el Cristo está aquí. La dificultad hace desear la presencia visible de Cristo, pero es un engaño. No hay que creer en promesas ilusorias, sino solo en aquel que dijo que hay que resistirlo hasta el fin, porque Él está con nosotros. Lo anuncia Mateo capítulo 28. Y en el versículo 24 se lee: falsos cristos y falsos profetas. Como al comienzo. Y en el centro de estos versículos se pone en guardia contra el engaño de visiones o anticipos de lo que en cambio vendrá después, impidiéndonos vivir ahora el testimonio. Seguimos leyendo el versículo: harán grandes señales y prodigios. Hermanos, la señal del Hijo del Hombre es una sola. Es la señal de Jonás, que es la cruz. Otras señales no vienen de Dios, porque no tienen su grandeza prodigiosa. La humildad y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y en el versículo 25 se lee: os lo he predicho. El Señor Jesús, con su vida y con su muerte, nos ha dicho con anticipación todo. Lo anuncia Marcos capítulo 13. El Hijo del Hombre es profecía de cada hijo de hombre y de todo el mundo, sometido al hombre en el bien y en el mal. A nosotros nos basta escucharlo a Él y a su palabra, sin buscar otras señales. Y el versículo 26 se lee: está en el desierto, no salgáis. Hermanos, Cristo no aparece de nuevo públicamente en el desierto para iniciar un nuevo éxodo con sus elegidos. Sus elegidos son todos aquellos que aquí y ahora, en este mundo, tal como es, escuchan y cumplen su palabra, sin doblegarse ante el ídolo falso de la violencia. Seguimos leyendo el versículo: está en los aposentos, no lo creáis.
Hermanos, Cristo, así como no nos llama a salir de la situación, sino a afrontarla como testigos, tampoco nos llama a buscarlo en una pura interioridad invisible, donde Él se haya ocultado. Hay que reconocerlo en cada momento, colocado en el mal, presente en cada realidad de maldición. Su venida no es espectacular ni misteriosa. Está en el otro, a quien encuentro continuamente y de quien yo quisiera defenderme. Y en el versículo 27 se lee, como el relámpago, su última venida será visible para todos, como el rayo que de improviso aparece y todo lo ilumina. Es imposible preverlo, así como es imposible no verlo. Por consiguiente, hermano que me escuchas, es inútil buscar señales. Y el versículo 28 se lee, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. La imagen expresa una señal evidente de una cosa escondida. Es interesante de que se hable de cadáver y de aves. En la cruz, todos verán la señal del Hijo del Hombre. La humanidad se reunirá alrededor de ella para alimentarse con la carne del Cordero, cuya vida es entregada a todos. El primero en encontrar su nido sobre su árbol de la cruz será el centurión pagano con sus compañeros que reconocerán al Señor en Mateo capítulo 27. Pero vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, donde se lee, inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde uno a otro extremo del mundo. Verán al Hijo del Hombre venir. El cuadro final de la historia es la visión del Hijo del Hombre por parte de todos los hijos de hombre. Punto de llegada de la creación es encontrar a su Creador. El fin del tiempo es ver el rostro, que es la luz de nuestro rostro. Entonces cesará el engaño que nos ha hecho ocultar en las tinieblas, y nos volveremos a unir a nuestro principio, del cual nos hemos alejado, perdiendo lo que somos. La visión sucede en la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz. Ella es la diferencia radical entre Dios y todas nuestras imágenes de Él. En ella, aún el más alejado, que es el centurión pagano, ve al Hijo de Dios. Termina la huida y comienza la reunificación delante del Señor de la luz de la vida. El deseo secreto del corazón, ser como Dios, se cumple ahora. Lo vemos tal como es. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Lo que se narra acerca del fin del mundo ha sucedido históricamente en la cruz del Señor Jesús. Lo que sucedió entonces
Es la señal del Hijo del Hombre, anticipo de lo que sucederá para cada hombre cuando cada criatura, a través del anuncio del Evangelio, lo reconozca, se golpeará el pecho y verá la gloria de Dios. El evento de la cruz no es solo pasado, es verdad del presente y del futuro. El nacimiento del Hijo de Dios es seguido por el de sus creyentes. La cabeza ya ha venido a la luz. Sigue ahora el cuerpo, que es toda la creación hecha en Él, por Él y en vista de Él. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Cuando Dios sea todo en todo, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. El Hijo de Dios habrá alcanzado su estatura plena, lo anuncia Efesios, capítulo 4. Y será el final del tiempo. En efecto, hermano que me escuchas, toda la creación gime en los dolores de parto, en espera de reflejar la gloria de los hijos de Dios. Lo anuncia Romanos capítulo 8. La historia universal es toda ella un dolor de parto para la generación del Cristo total. En el origen de la creación existe el deseo de Dios de comunicarse a toda criatura en el Hijo, en su Hijo. Esta aspiración suya absorbe la creación y realiza el deseo más profundo de toda criatura. No nos espera la muerte o la nada, sino la comunión plena de amor con Él. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre que ha venido, viene y vendrá. Es el fin de la historia. Vendrá como ya ha venido, con su señal. Y con esto viene en cada momento, para ser reconocido y acogido. Así cada instante de nuestra vida es un paso hacia la meta. La Iglesia reconoce la gloria de su señal en cada creyente. Ve al Hijo del Hombre y tiene hacia Él el mismo amor del Padre Celestial. Cuando, a través de su testimonio, todos los creyentes reconozcan al Hijo de Dios, entonces el mundo llegará a su plenitud y Dios descansará de toda fatiga. Lo anuncia Génesis capítulo 2. Nosotros seremos el suyo y Él será nuestro descanso. Cada hijo hallará su gozo en el Padre Celestial y el Padre Celestial en cada hijo, en el Hijo de Dios. Y el versículo 29 se lee: inmediatamente después de la tribulación, hermanos, el final viene de inmediato. Antes no es previsible. Y viene después. No coincide con la tribulación. Es inútil hacer previsiones y mucho menos ver en el mal que nos aflige el fin del mundo. Su fin es el principio, el Señor de la vida. La tribulación es el lugar de paso obligado, lo anuncia Hechos, capítulo 14. Como el parto para nacer, el camino para llegar a la meta. También nosotros los creyentes, hermano que me escuchas, como los discípulos, nos preguntamos cuándo sucederá el retorno del Señor. No hay que creer que sea inminente, decía San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero han pasado casi 20 siglos y ciertamente la salvación está más cerca de nosotros que entonces,
lo anuncia Romanos capítulo 13. Él que dijo, vengo pronto en Apocalipsis capítulo 22. ¿Por qué no ha venido todavía? El apóstol Pedro dice que el motivo no es porque tarde en cumplir sus promesas, sino porque espera que todos nos convirtamos y seamos salvados. Para su paciencia, 1000 años son como un día, aunque para su deseo, un día de espera es largo como 1000 años. Lo anuncia Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy podemos decir que en nuestra época la violencia alcanza en cantidad lo que la cruz ya alcanzó en calidad. Lo que le sucedió a Cristo en este siglo le sucedió a todo su pueblo y puede sucederle al mundo entero por primera vez en la historia. Estamos seguramente en un viraje. Los hebreos le dieron muerte a su Mesías. Los cristianos han matado a los hebreos, derramando la sangre de todo el pueblo mesiánico. Además, hermano que me escuchas, hebreos y cristianos, por su parte, dan muerte a los pobres cristos, que a su vez quisieran hacer otro tanto. La violencia de muerte desarrolla toda su potencialidad. ¿No es este el tiempo en que se revela que todos hemos pecado y necesitamos de la gloria de Dios? Lo anuncia Romanos capítulo 3. Es el abismo del mal imposible o del mal posible, hoy realizable. Existe un misterio: el silencio de Dios y la pérdida de la humanidad no es algo de la señal del Hijo del Hombre, en el cual estamos llamados a ver la gloria del Hijo de Dios. Sin alarmismos, el hombre es suficientemente viejo para que muera desde el nacimiento. Así también el mundo, desde siempre, puede desaparecer. Este es un llamamiento para que se abran los ojos, para convertirnos. El que sabe leer el presente y todo presente, a la luz de la señal del Hijo del Hombre, pasa de la muerte a la vida. Ama a los hermanos y vive finalmente como hijo. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. El sol se oscurecerá. Hermanos, en la cruz, el sol se oscurecerá en su fulgor completo y habrá oscuridad sobre toda la tierra. Lo anuncia Mateo capítulo 27. El oscurecimiento del sol es imagen del fin del mundo. La palabra lo creó en la luz. El pecado de Adán lo descrea, llevándolo a la tiniebla. El pecado es un acto anticreativo. Hace retroceder el cosmos en el caos, la luz en la tiniebla, la vida en la muerte. El lenguaje es típico del género apocalíptico. Pero, ¿no está dicho que se trata de simples metáforas? Hoy podemos imaginar que estas cosas pueden suceder al pie de la letra. Lo anuncia 2 de Pedro, capítulo 3. Lo importante es saberlas leer en su significado. El mundo tiene su final y acaba mal, porque está sometido al mal por nuestra inconsciencia.
En la cruz, hermano que me escuchas, la potencialidad destructora del pecado se desarrolla totalmente. Da muerte al autor de la vida. Crucifica al Señor de la gloria, como está en Hechos capítulo 3, 1 Corintios capítulo 2. El mal alcanza su objetivo extremo, más allá del cual no es posible ir. Pone las manos sobre Dios y precisamente de ese modo viene a encontrar en sus manos el bien sumo. Del caos primordial, Dios con su palabra creó la luz y existió la luz. Ahora, Dios pone la luz de su gloria en la señal del Hijo del Hombre, punto de llegada del mal, y crea el mundo nuevo en su perdón. El sol que se oscurece es el mismo Señor que lleva sobre sí nuestro mal. Seguimos leyendo el versículo. La luna no dará más resplandor. Hermanos, la luna que reverbera la luz del sol es el creyente que refleja la imagen de Dios. La cruz, eclipse de Dios y del creyente, su imagen, viene a ser la señal de Dios por excelencia. Amor que, por vez primera, se revela en su grandeza infinita. Seguimos leyendo el versículo. Las estrellas caerán del cielo. Hermanos, lo que está en lo alto cae hacia abajo. La cruz es la inversión de todo orden. Lo trastorna todo, tocando al mismo Dios. Adán lo ha abandonado y él, o sea, Dios, que lo ama, siente su abandono hasta morir por ello. Precisamente así, se rasgó en dos y el Altísimo aparece sobre la tierra. Seguimos leyendo el versículo. Las fuerzas del cielo serán sacudidas. Como al morir Jesús, se sacude la tierra y su seno le restituye los muertos que ha renovado, como está en Mateo capítulo 27. Así se sacude también el cielo, el mismo Dios. El mal del mundo alcanza el mismo corazón de Dios. Y el versículo 30 se lee, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Se nombra 5 veces el cielo en este breve cuadro. La cruz es realmente el cielo que se precipita sobre la tierra. La señal del Hijo del Hombre es la de Jonás, según Mateo capítulo 12. Llueve sobre la tierra el mismo Dios. Misericordia infinita, cuyo único contendor es la miseria infinita. La cruz revela al mismo tiempo la monstruosidad de nuestro delirio de violencia y la verdad del Dios amor que se hace cargo de ella, como anuncia Gálatas capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. Se golpearán el pecho todas las razas de la tierra delante de la cruz. Toda la humanidad ve el propio mal y el amor infinito de Dios. Convencida del propio engaño, golpeándose el pecho, vuelve a él. Seguimos leyendo el versículo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Las palabras tomadas de Daniel capítulo 7 indican la intervención de Dios que juzga y salva al mundo a través de su misterioso
Hijo del Hombre, que tiene la prerrogativa de Dios, viene del cielo, es juez y tiene su poder y la gloria. Hermanos, el juicio de Dios es su cruz, donde cada uno de nuestros males determina, agotando su carga destructiva. Y Él nos da como don todos los bienes y se expresa con poder y gloria grande. Y el versículo 31 se lee: enviará a sus ángeles con sonoras trompetas. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta es la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible. Todo es posible. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.